Hola, yo soy George Clark y voy a resumir el texto de Natalia Magluf titulado El indigenismo en México y Perú hacia una visión comparativa. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, primero hay que intentar definir más o menos qué es el indigenismo. En general, podemos decir que es un movimiento artístico que se impuso en la primera mitad del siglo XX y cuya característica es que estaba enfocado en la representación de grupos indígenas. Lo paradójico es que los indígenas estaban excluidos del poder. En México fue impulsado por la Revolución Mexicana, que sucedió en 1910 a 1917, y en Perú tuvo como promotores a Teófilo Castillo, que hemos visto en otras clases. Él buscaba promover un arte nacional, y también a José Sabogal, que trajo el regionalismo cusqueño a Lima, y a partir de Sabogal el indigenismo se convierte en un movimiento nacional. Ahora, Magluf subraya que es falso decir que el indigenismo peruano fue consecuencia del indigenismo mexicano. Esto no es cierto, se dieron en paralelo. Seguidamente intento una definición desde la negatividad, es decir, desde lo que no es el indigenismo. Subraya que el indigenismo no es un movimiento coherente ni programático, tampoco fue un estilo pictórico, porque adoptó muchas formas distintas. Tampoco estuvo ligado a intereses políticos, con excepción de Mariátegui, que tuvo su propio proyecto por su lado, ¿no? Y Sabogal adoptó una postura esteticista, ¿no? Él decía que la función social del arte se cumplía desde la pintura misma. Ya desde la positividad, podemos decir que en México el indigenismo toma conciencia del mestizo, ¿no? Buscaba integración. En el Perú fue consecuencia de movimientos regionalistas y también de la migración de los provincianos a la capital. Entonces hay que subrayar que el indigenismo no es pintura indígena. Mariátegui tiene esta frase muy buena en sus 7 ensayos de la realidad peruana que dice: lo único que se requiere para ser indigenista es no ser indígena. Él dijo que la pintura indígena por sí misma se haría alguna vez cuando las condiciones fuesen adecuadas, ¿no? Sin embargo, Magluf sostiene que esto nunca se dio porque la autorrepresentación no podía surgir del propio indigenismo, ¿no? Fue un movimiento desde la exterioridad, desde lo no indio. Magluf también señala estas dos imágenes como importantes para el indigenismo. Una es una fotografía de Francisco Lazo, de 1868, y la otra es un autorretrato de Frida Kahlo, del 43, ¿no? Ella señala que aquí los personajes están disfrazados de algo que no son, ¿no? Quieren visibilizar algo que les es ajeno, si no son indígenas, ¿no? Quieren visibilizar lo indígena. Aquí surge una paradoja, ¿no? Representar al indio como representante de la entidad nacional cuando está excluido del poder. El indigenismo europeo tenía como características el exotismo y el romanticismo. En cambio, el indigenismo latinoamericano no busca rescatar al buen salvaje ni el retorno a un paraíso perdido. Busca más bien una nueva opción cultural. Fue un proyecto colectivo, no individual. Entonces, tanto en México como en Perú, el indigenismo tuvo apoyo estatal, ¿no? Y esto fue importante porque, como sabemos, la mayoría de movimientos artísticos surgen de espaldas al Estado, ¿no? Van por su cuenta. Y Sabogal dirigió la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1920 a 1943, y esto tuvo una gran influencia en la producción plástica del momento. También estuvo influenciado por el romanticismo europeo, por esta mirada a lo no occidental. Y el indigenismo no es nacionalismo, pero está relacionado a la formación de un concepto de nación.
está relacionado al problema del indio, que es un problema mucho mayor, que es histórico, ¿no? El problema del indio se refiere a que el Perú es una nación con marcadas diferencias étnicas y culturales, ¿no? Y esto no sucedió en el virreinato, porque en el virreinato había una clase social dominante, claramente establecida, ¿no? Entonces, esta ausencia del indio en la representación plástica generó una angustia que el indigenismo intentó resolver. Entonces había una búsqueda de identidad nacional. El indigenismo buscó generar una identidad nacional reconocible en el extranjero. Y entonces estuvo opuesto al hispanismo, se rechaza toda la influencia española, considerándola impura. Se busca una autenticidad recuperada. El indígena era un ser autóctono, ¿no? Y era también un resto recuperado del antiguo mundo prehispánico. Y esta definición automáticamente excluye al artista indigenista. Entonces, esta representación de lo indio se pudo hacer de muchas maneras y también generó estereotipos, ¿no? Y también convirtió lo indio en una abstracción colectiva. Aquí hay un cuadro de Julia Codecido, creo que es un buen ejemplo de lo indio como personajes anónimos, como colectividad. Entonces, el indigenismo tuvo una profunda relación con el arte popular, ¿no? Buscó resaltar la producción plástica indígena, ¿no? Pero no hizo distinción entre producción prehispánica y el arte popular o artesanía, ¿no? Y lo indio se elevó a una categoría universal, anacrónica. Entonces los artistas indigenistas se inspiraron en motivos indígenas, ¿no? Pero usaban un canon europeo moderno, eran parte del relato de la vanguardia de la época. No se interesaron en que el arte indígena evolucionara, ¿no? Lo indio tenía que permanecer inmutable, ¿no? Estático. Entonces lo indio puro es motivo del arte indigenista, pero no es el arte indígena. En general, los indigenistas se apropiaban de los motivos indígenas, pero no la estética, ¿no? Porque tenían miedo a ser confundidos con artesanos, ¿no? Aunque hubo excepciones. También aquí surge la polémica de lo que es el artista popular, ¿no? El arte indígena, bueno, hace arte popular o artesanía, y el arte indigenista hace arte moderno. Entonces, al artista popular se le asume ciertas características como ingenuidad, espontaneidad, natural, ¿no? Que son opuestos al artista culto. Y el artista popular entonces es un artista autodidacto, ¿no? Que es portador de sabiduría pre-europea. También tuvo relación con la enseñanza, ¿no? El arte popular se relacionó con lo puro y lo espontáneo y se pensó que era fácilmente reconocible para las mentes infantiles, ¿no? Como consecuencia, los motivos del arte popular y precolombino fueron usados para la enseñanza escolar y artesanal, pero ignorados para la formación de artistas, ¿no? Esto quiere decir, es interesante, porque quiere decir que el arte popular tuvo una cierta minoría de edad en la enseñanza artística. Sobre los efectos del indigenismo, podemos decir que en México se buscó la integración, el mestizaje. El indio mexicano entró a la plástica como obrero, campesino y revolucionario. En el Perú no hubo integración, más bien hubo una separación simbólica entre el criollo de la costa y el indio de la sierra. Entonces no hubo este mestizaje, fue imposible el proyecto de mestizaje desde la plástica. Y Magluck sentencia esto con esta frase que cito, dice: el mestizaje no sería el futuro de la nación, sino su fin. Este cuadro de Sabudal es muy conocido, tiene una fuerte carga simbólica, y lo que yo quiero rescatar en este ejemplo es esta separación entre lo blanco criollo y lo mestizo, lo indígena, ¿no? Que está muy marcado en la imagen. Entonces, seguimos con el tema del mestizaje, ¿no? Enrique Camino Brent decía
Era un error pensar que el indigenismo se reducía a pintar indios, no solamente era eso, decía él. Él decía que el indígena se refiere a alguien autóctono de un lugar. Según esta definición, eran tan indígenas los parisinos de París, los limeños de Lima y los ayacuchanos de Ayacucho. Y esto generó mayor confusión en el debate, porque los criollos limeños de pronto se dieron cuenta que eran indígenas sin ser indios. También hubo una presencia del paisajismo. El paisaje era importante para los indigenistas porque el paisaje era símbolo de fuerzas ancestrales y telúricas que operaban en el imaginario indígena y debían ser representados. Y como conclusiones, puedo decir que, bueno, el texto de McLuff dice que los artistas indigenistas eran artistas modernos, formaban parte del relato de las vanguardias, mientras el indígena o lo indio permanece estancado en el tiempo. Hay una relación unidireccional del artista indigenista hacia lo indio. Entonces el indigenismo no buscó la igualdad, sino buscó el rescate. Y cito esta frase de McLuff, creo que es importante, y termina el texto diciendo: lo indio es pues todo y es nada, es una metáfora que sirve para rescatar un pasado remoto, una categoría étnica para extinguir lo nativo, pero es sobre todo un ideal de autenticidad. Y ahora voy a incluir un breve comentario crítico. Primero sobre el concepto de lo indio. Hemos visto que el texto dice que lo indígena o lo indio está relacionado al estancamiento, a un pasado mítico, un tiempo indefinido, ¿no? Este tiempo indefinido formado por el mundo prehispánico y el arte popular, ¿no? En mi opinión, el arte popular entonces adquirió el estatus del folclore, ¿no? El folclore también está estancado en el tiempo, no tiene evolución. Sabemos que se produce mucho, folclore, por ejemplo, música criolla nueva, pero escuchamos los mismos temas todo el tiempo. Entonces, esta idea de convertir lo indio en una abstracción atemporal lo estancó en el tiempo también. Mientras los artistas indigenistas sí cambiaban, podían evolucionar y podían seguir el relato de las vanguardias. Sobre el tema de artistas cultos y populares, el intento por elevar el estatus del artista popular se hizo subrayando las diferencias con el artista culto. El artista popular tenía como rasgos ser autodidacto, ingenuo, natural, espontáneo, mientras el artista culto era académico y moderno, ¿no? Y pertenecía a lo que tanto llama el mundo del arte, ¿no? Si el artista popular pudo formar parte del mundo del arte, siempre lo hizo en una posición periférica. Sobre el problema del indio, el indigenismo peruano, a diferencia del indigenismo mexicano, no logró formar una entidad nacional. El artista popular no era lo mismo que un artista, entre comillas, ¿no? Porque no participaba de ese mundo del arte que acabo de mencionar. Sin embargo, el indigenismo tuvo éxito en llevar el problema del indio a la representación plástica, ¿no? En el arte virreinal, el indio era un actor secundario, ¿no? Era representado como contraposición o como residuo social del poder real. Y sobre el tema de la identidad nacional, me parece importante esto porque el indio como representación de la identidad nacional tiene como efecto negar el carácter multiétnico del país, ¿no? El Perú es un país de muchas razas y culturas, ¿no? Entonces el relato indigenista lo que hace es exaltar al indio, pero en detrimento del mestizo, el criollo y de otras opciones, ¿no? Entonces, el mestizo, en realidad podría ser la superación dialéctica entre esta tensión entre lo criollo y lo indígena, pero fue ignorado en el relato indigenista. El indígena autóctono no solamente era autóctono en lo racial, sino que también, cito, solo aquellos que pueden aducir una relación con lo prehispánico, ¿no? Sean relacionados a este mundo prehispánico ya del pasado, ¿no? Y por eso no hubo mestizaje, ¿no? Porque
la exaltación de lo indio en detrimento de otras realidades sociales impidieron esta realidad como identidad nacional. Sobre la idea del Perú moderno, sigo con el mismo tema en realidad, ¿no? El indígena está relacionado a este pasado prehispánico, relacionado también a la pureza racial y cultural, pero se negaba a la conquista, ¿no? A partir de la conquista porque ya era contaminación hispánica. Aquí puedo mencionar a Salazar Bondi, ¿no? Que él también ignora el arte peruano después de la llegada española. Sin embargo, en mi opinión, al negar esta parte de la historia, la conquista, esto hace que sea imposible el concepto o la idea moderna de nación, ¿no? Porque la nación es justamente esta reunión del Perú prehispánico, virreinal y republicano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contradicción, en mi punto de vista? Que al subrayar el arte prehispánico, el arte popular, sin embargo, el arte popular es una influencia del mundo virreinal, ¿no? Entonces, no se puede negar la presencia hispánica y admirar la autenticidad del arte popular si es uno de sus derivados. Me parece una contradicción. Por último, quería mencionar el tema del esteticismo de Sabogal, ¿no? Entonces, yo considero que la trascendencia del indigenismo estuvo limitado por este esteticismo de Sabogal, que Mariátegui definió como el primer pintor peruano, ¿no? Y decía que la pintura en sí misma le basta, ¿no? Esto yo creo que el indigenismo al final se convirtió en un movimiento puramente plástico, pero no pudo llegar a ser un debate teórico sobre la identidad nacional, me parece. Ahora, aquí quiero mencionar a Francisco Stasny, que en su libro Las Artes Populares del Perú, de 1981, dice, ¿no?, expresamente que no existe un interés puramente formal en las artes populares, ¿no? Siempre este arte tuvo una función ya sea utilitaria, mágica, religiosa o simbólica, ¿no? Entonces, en mi opinión, Sabogal pudo haber deformado el sentido original del arte popular para encauzarlo a la mirada europea esteticista. Y esta mirada desinteresada, kantiana, de Sabogal, pudo haber hecho invisible al indio justamente, ¿no? Y creo que pudo ser inadecuado en este momento en la historia en que el indio era realmente necesario, o sea, era necesario que el indio tuviese visibilidad histórica, ¿no? Y en este proyecto el indio fue invisible como problema. Bien, y con eso he terminado. Gracias.